Pedro y el amor más allá de la muerte. En la corte de Portugal del siglo XIV, el destino entrelazó dos almas en un amor prohibido que desafió la voluntad de un rey, las normas de la sociedad y, finalmente, la división entre la vida y la muerte. Esta es la desgarradora historia del príncipe Pedro y de Inés de Castro, un romance tan trágico que se convirtió en leyenda. Con un trasfondo de intrigas políticas, alianzas matrimoniales y lealtades divididas, su amor floreció, solo para ser destruido cruelmente antes de encontrar la eternidad. Pero, ¿qué llevó a esta historia de pasión y pérdida a trascender las páginas de la historia, convirtiéndose en símbolo del amor eterno? En 1320 nació Pedro I, heredero al trono portugués y figura obligada a cumplir con las expectativas de su linaje. En un contexto donde los matrimonios reales no obedecían al corazón sino a la razón de Estado, Pedro fue obligado a casarse con Constanza de Castilla, una princesa elegida estratégicamente para fortalecer las relaciones políticas entre los reinos de Portugal y Castilla. El matrimonio, sin embargo, estaba destinado a ser solo una fachada sombría. Era evidente que Pedro cumplía su deber con frialdad, hasta que en medio de la ceremonia, entre las sombras de la corte, apareció una figura que cambiaría para siempre su vida, Inés de Castro, dama de compañía de su nueva esposa. Inés no era más que una dama de compañía, pero irradiaba una gracia y belleza que no pasaron desapercibidas. Cuando Pedro la conoció, algo dentro de él se encendió. ¿Fue amor a primera vista? Las crónicas no lo aclaran, pero lo que sí es cierto es que, desde aquel momento, Inés ocupó un lugar permanente en su corazón. Aunque Constanza y Pedro compartían un palacio, el príncipe comenzó a pasar más tiempo con Inés, desenvolviendo una relación que pronto se convertiría en el secreto peor guardado de la corte. Las miradas, las palabras y los gestos comenzaron a delatar una pasión que era imposible de ocultar. La relación entre Pedro e Inés rompía con las normas de su tiempo. Una reina consorte podía tolerar infidelidades si éstas mantenían un cariz discreto, pero el hecho de que Pedro favoreciera a Inés por encima de Constanza era un escándalo público. Los murmullos en los pasillos del palacio eran ensordecedores, y aunque Constanza debía soportar la humillación, pronto moriría, dejando a Pedro en libertad para decidir su futuro. Era el destino lo que parecía haberse puesto de su lado. En 1345, Constanza falleció, dejando a Pedro devastado, pero también libre. En lugar de buscar un segundo matrimonio políticamente conveniente, el príncipe desafió todas las expectativas y abrazó su amor por Inés. Inés se convirtió en su compañera oficial, y juntos tuvieron hijos, simbolizando la fortaleza de su vínculo. Sin embargo, esta unión despertó la furia del rey Alfonso IV, el padre de Pedro, quien veía en Inés no solo a una mujer sin nobleza suficiente para ser reina, sino a una figura influenciada por una poderosa familia gallega que podría desestabilizar la soberanía portuguesa. La oposición del rey no frenó a Pedro. En lugar de aceptar su mandato, intensificó su lealtad hacia Inés. Contra viento y marea, ellos permanecieron juntos, desatando una tensión creciente que dividió la corte entre aquellos que apoyaban el romance y quienes consideraban a Inés una amenaza política. El resentimiento del rey transformó su preocupación en odio, y las palabras dichas en los oídos equivocados comenzaron a idear un plan sombrío para eliminar a la mujer que, según él, era la raíz de todos los problemas. En un acto de traición devastadora, Alfonso IV ordenó la captura de Inés. Sin que Pedro lo supiera, Inés fue apresada y llevada ante un consejo compuesto por los hombres más cercanos al rey. Allí, su destino quedó sellado, en secreto, recibió la pena capital. El momento de la ejecución de Inés es uno de los episodios más desgarradores de esta tragedia. Algunas versiones narran que, al verla caer, incluso los verdugos lloraron su cruel destino, conscientes de que su sangre arrastraba consigo la pureza de un amor verdadero. Cuando Pedro se enteró, su desesperación no conoció límites. Había perdido no solo al amor de su vida sino también a la madre de sus hijos. Las lágrimas de la nación se unieron a las de Pedro, mientras su dolor comenzó a transformarse lentamente en una sed de justicia, o tal vez, de venganza. Pedro no dejó que la ira lo consumiera de inmediato. Paciente, esperó años, acumulando poder y guardando el rencor en su corazón. Sin embargo, hizo un juramento que se convertiría en el motor de sus actos: nadie involucrado en la muerte de Inés se salvaría de su castigo. Cuando finalmente ascendió al trono tras la muerte de Alfonso IV, Pedro cumplió su promesa. Los responsables de la ejecución de Inés fueron perseguidos y sometidos a castigos brutales.
En actos que algunos describen como crueles pero necesarios desde la perspectiva del rey, Pedro dejó claro que la sangre de Inés no se derramó en vano. El dolor no abandonó a Pedro ni siquiera cuando se sentó en el trono. Aunque gobernaba con firmeza, su corazón permanecía fragmentado. Fue entonces cuando tomó una decisión que marcó su reinado: exhumar el cuerpo de Inés de Castro para darle el honor que en vida le fue negado. En uno de los momentos más macabros y simbólicos de este relato, Pedro ordenó que Inés fuera coronada como reina. Según cuentan las leyendas, mandó que los nobles y miembros de la corte juraran lealtad a su amada fallecida, inclinándose ante su cadáver vestido con vestimentas reales. El acto puede parecer grotesco para nosotros, pero para Pedro tenía un significado profundo. Era una declaración de amor eterno, un recordatorio de que, incluso después de la muerte, Inés seguía siendo su reina y la dueña de su corazón. Los súbditos, atónitos ante tal demostración de devoción, perpetuaron este momento como uno de los más impactantes en la historia de Portugal. La imagen de Inés, la reina muerta, sigue viva en la memoria colectiva de su país. Pedro y Inés de Castro pasaron de ser figuras históricas a convertirse en leyenda. Su historia inspiró poemas, obras literarias y canciones que a lo largo de los siglos han mantenido viva la llama de su amor. Uno de los retratos más célebres de su tragedia se puede encontrar en Os Lusíadas, de Luis de Camões. Su relación encarna los temas universales que han cautivado a la humanidad desde siempre: la fuerza del amor prohibido, la lealtad indestructible y, finalmente, la voluntad de desafiar al tiempo y la muerte por amor. La historia de Pedro e Inés no es simplemente un relato de amor y dolor, es también un espejo que nos invita a reflexionar sobre los sacrificios que hacemos por quienes más amamos. ¿Qué estamos dispuestos a soportar, a aceptar, o incluso a desafiar para estar con ellos?